Hola alumnos de primer año, bueno, en este momento le voy a estar pasando lo que es la explicación sobre el sistema hidrográfico de América y los demás continentes. Para comenzar vamos a estar haciendo hincapié en lo que es el ciclo del agua, básicamente trabajando sobre la dinámica de lo que es la hidrografía. Pero tenemos que saber nosotros que esto es que está en constante movimiento, por eso hace referencia a esta dinámica. El agua de nuestro planeta pasa en forma constante por los estados líquido, gaseoso y sólido, proceso que sucede y que se lo denomina como el ciclo del agua. Circula permanentemente a partir de la evaporación en los océanos y la posterior precipitación sobre los continentes. Del agua precipitada de los continentes, una parte es absorbida por el suelo e incorporada a lo que son las aguas subterráneas. Otra parte se evapora y la mayor parte se traslada por gravedad a los sectores más bajos en forma de ríos. Entonces nos vamos directamente a la imagen que nos va a demostrar cuáles son los pasos que sigue el ciclo del agua. ¿Está? En este caso lo que es en el punto número 1, que se trata o se lo titula como evaporación. El sol calienta el agua de los océanos, entonces esto se evapora. El aire se carga de humedad y se forman lo que son las nubes a una cierta altura. La evaporación de la humedad del suelo y de la vegetación también contribuye a lo que son la formación de las nubes. ¿Por qué? Porque en este caso las plantas transpiran humedad que reingresa a la atmósfera en forma de vapor. ¿Está? Después en el punto número 2, entonces vamos viendo que se lo titula en este caso como transporte. El viento arrastra las nubes y las masas de aire húmedo sobre los continentes. Y eso no quiere decir que las nubes van a ir hasta cierto punto y van a precipitar, sino no. Esto quiere decir que en ese transcurso, en ese transporte, las nubes también tienen la posibilidad de ir precipitando, va a ir lloviendo, por ejemplo en la imagen que lo demuestra por encima de la ciudad. Pero las precipitaciones también se dan cuando el aire se enfría, cuando el aire se eleva en cierto sector, por ejemplo cuando choca contra las montañas, cuando se llega contra un obstáculo, por ejemplo orográfico, el aire se enfría y en consecuencia, en este caso, cuando las nubes llegan a cierta altura, empiezan a escalar, eso empieza a condensar y cae en forma de lluvia, está en cierta parte de lo que es la montaña o pie de montaña, y nieve o granizo en lo que es en la parte superior, está en la parte llegando a lo que es cumbre de montaña. En ese caso vamos a ver que en la imagen cuando precipita va a ser como se va a ir alimentando los distintos arroyos, distintos ríos que van a nacer en las montañas y después cómo van a ser, cómo se van a empezar a distribuir, cómo va a ser el recorrido de ese río. Después por llegar a lo que es el cuarto punto es el flujo del agua. Bueno, el agua de las lluvias se incorpora a los cauces superficiales, por ejemplo los ríos, arroyos y lagos, o se infiltra en los cauces subterráneos, por ejemplo lo que son los acuíferos y napas, y regresa al mar. Está siempre lo que es en todo caso regresa al mar. También existen cuencas que no tienen salida al mar, en esos son casos las aguas que se evaporan. En este caso vamos a abrir un paréntesis para explicar cómo es que sobre los acuíferos y las napas. Chicos, esto no quiere decir que por debajo nuestro hay un lago inmenso o cruzo un río a gran velocidad por debajo nuestro. No, eso no sucede. La superficie nuestra, en la parte subterránea, el agua está concentrada, está en esos lugares, pero no está en forma abundante tipo un lago, sino que, por ejemplo, cuando nosotros tomamos contacto con una esponja, la esponja que utilizan sus padres o que nosotros utilizamos para lavar, esa esponja, cuando está cargada de agua, nosotros no vemos el agua
dentro de esa esponja. Nosotros al agua, a la esponja la tenemos que presionar, ejercerle fuerza para que se escurra el agua de la esponja. ¿Está? Había agua, a simple vista no lo veíamos, pero si lo apretamos a esa esponja sale agua. Lo mismo sucede en lo que es la superficie subterránea nuestra. Está distribuida en su forma porosa de la tierra. ¿Está? Y después lo que es la parte 5, que es el regreso al mar, el regreso de las aguas del mar puede tardar días, lo que son los cauces superficiales, o siglos en los que son los cauces subterráneos. Pero nosotros podemos ver bien cómo es la utilidad del río, cómo se lo utiliza. En este caso, al comienzo del río, cuando desciende de las montañas, tenemos lagos. Después el río sigue en forma normal, pero con más ancho. Llega y se forma un lago artificial, producto de lo que es una represa. Esa represa toma el papel de obstáculo del agua para que esa agua ejerza presión sobre esa represa y poder producir lo que es la energía hidroeléctrica. Después de esa represa sigue un poco el río, pero ya comienza a formarse un lago de vuelta natural y empieza a tomar contacto con la ciudad, que en ese momento pasa por ese sector, ¿no? Que la ciudad está instalada en ese sector, pero lo que pasa en ese momento es el río alrededor de él. El río en ese momento se lo puede utilizar como medio de transporte para sacar de esa ciudad los que son los productos y poderlos llevar hacia otra región o otro país. Y en ese caso podemos ver cercano a la ciudad puertos que son utilizados para carga de barcos. Pero en este caso podemos dar esta información de que hay barcos que no pueden entrar hasta la ciudad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en esos sectores el río no es muy profundo. Entonces, al no ser tan profundo, el barco no puede ingresar hacia lo que es el puerto. Entonces, esto lleva a trabajos que se realizan por parte de la ciudad o del país, que son los degrados de arena, que se degrada la arena sacándola de esos lugares para que los buques puedan entrar hasta cierto punto y poder cargar. En algunos casos no se puede entrar, entonces se utilizan barcos que trasladan containers, y en el mismo océano se van cargando los buques con mayor tamaño para poder llevar mayor cantidad hacia otros países. En este caso van a ver cómo ustedes pueden cómo se relacionan distintos temas económicos, distintos temas sociales y también lo que es la parte física de lo que es la naturaleza. La hidrografía es el estudio de las aguas continentales, como son los lagos, los ríos, las lagunas, los campos de hielo y las aguas subterráneas, y nuestro continente americano posee diferentes características hídricas de acuerdo a lo que con la pendiente del terreno y la desigual distribución de las precipitaciones en el territorio. Para tener en cuenta que las personas también necesitamos del agua para vivir y muchas veces no nos damos cuenta de cuánto lo contaminamos, ¿no? Pasando a lo que son las aguas continentales, la hidrografía es el estudio de las aguas continentales, también llamadas dulces. Las aguas dulces, tengan en cuenta que las aguas dulces se encuentran en el interior del continente, ¿tá? A diferencia de lo que es la oceanografía. La oceanografía estudia a lo que es las aguas oceánicas. La oceanografía. Cuando se hace referencia a la hidrografía de un territorio, se alude a ríos, a arroyos, lagos, lagunas, aguas subterráneas, entre otras cosas, ¿tá? Dentro del continente se pueden diferenciar lo que son los cuerpos de agua, que son espejos de agua almacenada o estancadas en un lugar, como son los lagos y las lagunas. Y también tenemos lo que son los cursos de agua, que es cuando se hace referencia a toda el agua que circula, como los ríos y los arroyos. En el continente
y el mundo existen innumerables cantidades de lagos y lagunas. Los lagos son cuerpos de agua que ocupan una cavidad del terreno formada en otra época por la acción de los glaciares. ¿Tá? Los lagos se ubican comúnmente entre las montañas o en algunas zonas de mesetas. ¿Tá? Poseen más profundidad y mayor extensión que las lagunas. ¿Tá? Las lagunas se forman en las depresiones, en las zonas de sedimentación, por ejemplo, que son las zonas de llanuras o en los valles, debido a que esas depresiones no suelen ser tan profundas como las dejadas por los glaciares. Otra diferencia entre ambas es que los lagos son permanentes, mientras que las lagunas pueden ser temporarias, pueden durar un cierto corto lapso de tiempo y varían en su tamaño a lo largo del año, en función de los periodos de mayores lluvias o de más evaporación. Puede disminuir esa laguna por la gran evaporación o puede aumentar por la gran cantidad de precipitaciones. En cambio, los lagos nunca cambian de su tamaño, ¿no? Siempre siguen igual. Todos los cursos de agua son denominados genéricamente fluvios. De ahí proviene el adjetivo fluvial, que hace referencia a lo que son los ríos, los arroyos, los riachos, cañadas, zanjas, entre otros. Los fluvios son corrientes de agua que circulan sobre la superficie y se trasladan desde el lugar más alto hacia lo que es los lugares más bajos y cumplen una función muy importante en el ciclo del agua porque transportan el agua desde las montañas hacia lo que es el mar. El origen y curso y también lo que es la desembocadura del río que vamos a estar viendo. Los ríos como concepto básico son corrientes de agua que se deslizan sobre la superficie terrestre, ¿está? Desaguando luego en el mar, lago o en otro río, o bien perdiéndose en el mismo terreno por filtración, quiere decir que se va filtrando y se va llevando a lo que son hacia aguas subterráneas. El origen de un río puede estar en una fuente o manantial, en un lago o en el deshielo de un glaciar, y su caudal aumenta con las lluvias, y la desembocadura final puede ser un lago, un río o el mar. Según su forma de desembocadura se le atribuye un nombre, ¿está? Según la forma de desembocadura. Cuando tiene la forma de un embudo ensanchado, la desembocadura, estamos hablando de un estuario. ¿Está? En cambio, cuando la desembocadura está formada por varios brazos de ríos separados entre sí, que entre medio quedan islas, o eso se lo atribuye el nombre delta. ¿Está? O puede ser directamente el río desemboca en el océano en forma directa, eso es desembocadura simple. Conceptos para analizar dentro de los cursos de agua tenemos lo que es cauce o lecho, es el lugar por donde circula el agua o el fondo. El curso es el recorrido de la corriente de agua desde su nacimiento hasta su desembocadura. El caudal, que es la cantidad de agua transportada y se mide en metros cúbicos por segundo. Y después por último tenemos el régimen, que es el conjunto de las variaciones del caudal a lo largo del año. ¿Está? Es por eso que esos conceptos hay que tenerlos en cuenta para analizar un río. Después, como en muchas áreas continentales existen importantes variaciones de las precipitaciones entre el verano y el invierno, y por eso muchos ríos poseen variación en su caudal a lo largo del año. ¿Está? La sociedad necesita conocerlo, ya que muchas actividades económicas dependen de ella: la producción de energía hidroeléctrica, la navegación, el riego, etc. Y también es importante conocer los periodos crecientes de los ríos para prevenir inundaciones y planificar el uso del suelo para la agricultura, etc. A esta variación del caudal del río se la llama régimen, como lo estuvimos viendo recién. Los ríos que tienen crecientes por el aporte de las lluvias poseen regímenes pluviales.
Los regímenes nivales son pertenecientes a los ríos que sufren crecientes durante la primavera y el verano, como son las consecuencias del derretimiento de nieves. Los ríos tienen un rol protagónico en el modelado del relieve, en lo que es erosionado la superficie terrestre en diversas formas a lo largo de su recorrido. Pero para analizar los recorridos de un río distinguimos tres partes. Lo que es el curso superior, que lo pueden ver en la imagen, se ubica en la zona más alta. En este sector el agua circula a mayor velocidad por la pendiente, es decir, cuenta con pendiente muy pronunciada, eso quiere decir una pendiente muy abrupta. Las aguas avanzan de forma torrentosa, eso que, como lo podemos analizar, que avanzan en forma a gran velocidad, con un fuerte poder erosivo en su cauce, provocando gran desgaste en la superficie que atraviesa, y el cauce se profundiza formando cañones. En el curso superior de un río hay saltos, cascadas, cataratas con las cuales nosotros nos podemos encontrar en esos momentos, en los que es pie de montaña donde nace en esos ríos. Después está el curso medio, que es de corriente un poco más lenta de lo anterior, ya que el declive es menos pronunciado. Allí el río empieza a ensancharse, empiezan a haber valles y transporta constantemente sedimentos. El curso inferior, ya estamos hablando el que toma contacto con la desembocadura, se encuentra en las zonas más bajas, de suave pendiente y corriente tranquila, por desplazarse sobre relieve de llanura. Allí el agua circula muy lentamente y forma curvas pronunciadas denominadas meandros. Los sedimentos suspendidos en el agua van depositándose en el lecho, es decir, en la base del río o en alguna parte de los meandros. Y en esa imagen también podemos apreciar lo que es la desembocadura, ¿tá? Ese tipo de desembocadura lo podemos apreciar como un delta. ¿Por qué? Porque hay distintos brazos del río que van a desembocar en el océano. Después, pasando a lo que es la cuenca hidrográfica, la mayor parte del agua que puede consumir el ser humano y los demás organismos vivientes es el que corre por los ríos, los lagos y las lagunas, y la que está a muy poca profundidad del suelo, es decir, en la parte subterránea. El agua que cae en las montañas desciende por la fuerza de la gravedad hacia los lugares más bajos, está formando ríos. Estos ríos muchas veces aportan sus aguas a otro más importante. Es por eso que se lo denomina afluente. Los ríos que alimentan al río principal, como lo podemos ver en la imagen, se lo denomina afluente. Pero ese afluente puede ser alimentado por otros ríos o por arroyos, que se lo va a denominar subafluente. Entonces, el subafluente alimenta a un afluente, ese afluente va a alimentar al río principal, que luego va a desembocar en el océano o mar. Ese subafluente puede ser alimentado por otro afluente de subafluente, y ese afluente es una cadena que se va aumentando y juntando cada vez más. El que transporta la mayor cantidad de agua y a veces llega al mar se lo denomina río principal. A la suma del río principal y sus afluentes, eso se lo llama sistema hidrográfico. Tengan en cuenta que el sistema hidrográfico es la ramificación de los ríos, nada más. Mientras que la cuenca hidrográfica es toda la porción que nosotros vemos en la imagen. Es sumado los ríos y la parte terrestre, la tierra que está alrededor de esos ríos, también forma parte de lo que es la cuenca hidrográfica. Por eso se lo llama área. El área drenada por el río principal y todos sus afluentes. En cambio, el sistema hidrográfico es la ramificación. ¿Por qué digo ramificación? Porque los ríos, cuando están ubicados en cierto lugar, parece una rama de un árbol. Tenemos el tallo principal y tenemos todas las ramitas que serían los subafluentes y los afluentes que alimentan al río principal. Tipo de cuenca hidrográfica. Como dijimos, la diferencia entre el sistema hidrográfico y la cuenca hidrográfica: el sistema hidrográfico está compuesto por la ramificación de ríos de varias cuencas, y la cuenca hidrográfica es el área en el cual el agua fluye o drena
afluentes y subafluentes hacia un río principal, pero teniendo en cuenta toda la superficie terrestre donde está ubicada esos ríos, ¿tá? Incluye tanto los cuerpos de agua como los cursos superficiales y subterráneos. Puede tener la cuenca hidrográfica un tamaño muy variable, desde un territorio muy pequeño hasta miles de kilómetros cuadrados de extensión. Las cuencas en general reciben el nombre según su río principal. Como se llama ese río principal, se va a llamar esa cuenca, ¿está? O el río más grande. En nuestro planeta existen muchísimas cuencas y algunas de ellas poseen miles de kilómetros cuadrados, pero las cuencas más importantes de América son la de los ríos Mississippi, Amazonas, Orinoco y de la Plata. La cuenca de los ríos de Amazonas, Mississippi y de la Plata son consideradas o están en el ranking de las cuencas más grandes del mundo. Las cuencas hidrográficas se van a clasificar en 3 tipos de cuencas según el destino que sigue el agua que corre por su río. Cuando el río principal llega al océano y desemboca en el océano, como ocurre con todos los grandes ríos del mundo, se lo denomina cuenca exorreica. La palabra se lo dice, exorreica es que desemboca en una parte externa, ¿ya? Desemboca en el océano. Pero cuando el río principal desemboca en un lago o laguna que está interno en el continente, se lo llama cuenca endorreica, que desemboca en la parte interna. Por eso se lo denomina cuenca endorreica. Pero si las precipitaciones que caen en un área no constituyen ríos importantes, sino arroyos temporarios, ¿qué quiere decir arroyos temporarios? Que son aquellos que llevan agua solamente en época húmeda, en época que llueven bastante, que no llegan a desembocar en el mar y se pierden directamente por la evaporación o infiltración, se lo denomina cuenca arreica, ¿está? Que no desemboca en ningún lado, que se evapora o se infiltra. Que se evapora quiere decir que se eleva en estado gaseoso hacia lo que es en la parte más alta de la atmósfera, o que se infiltra quiere decir que se infiltra en la superficie hasta llegar a tomar contacto con la parte subterránea de la superficie. Las condiciones hidrográficas en América, el continente americano cuenta con una gran cantidad de cursos y espejos de aguas superficiales integrados por ríos, arroyos, lagos, glaciares y lagunas. Las características de los cursos dependen del tipo de relieve y del clima de cada lugar. En América distinguimos el recorrido de los ríos según su pendiente hacia el Océano Pacífico, los de pendiente ártica hacia el Océano Ártico y los de pendiente hacia lo que es el Atlántico. Lo que es pendiente ártica son los ríos que nacen en el escudo canábico. Sus aguas permanecen congeladas gran parte del año por lo que es el contacto con lo que es el clima frío, y su aprovechamiento por parte de la sociedad es difícil, casi nula. Después tenemos lo que es la pendiente al Pacífico, nacen en la cordillera, en el oeste del continente americano, son cortos y en general no navegables porque son muy peligrosos al ser de gran intensidad su recorrido. Se aprovechan para riego y para la producción de energía eléctrica. Después tenemos lo que es la pendiente del Atlántico, en su mayoría son extensos y caudalosos y forman grandes cuencas hidrográficas aprovechadas principalmente para el riego, la navegación y generación de energía hidroeléctrica. En América Central también existen otro tipo de pendientes, pero los ríos nacen en los cordones montañosos que recorren la zona. Son ríos cortos de pendiente al Pacífico y otros que desaguan en lo que es el mar Caribe. ¿Está? Después, por lo que es las principales cuencas y vertientes, cuando hablamos de cuencas, como lo veíamos anteriormente, que es un área donde se ubican el río principal con sus afluentes y sus subafluentes, pero la vertiente, cuando hablamos de vertiente, estamos hablando de que donde desemboca, ¿no? Según la cuenca, pero donde desemboca. El conjunto de cuencas hidrográficas cuyos ríos desembocan en su mismo mar u océano es denominado vertiente, la forma donde desemboca, ¿no? Es decir, la pendiente que lleva a los ríos a desembocar fuera del continente a un océano o mar.
Los siguientes son las principales cuencas del continente americano. Después, en este caso, tenemos lo que es la vertiente al Ártico. Quiere decir que las cuencas que desembocan al Ártico, en este caso, incluye las cuencas de los ríos que desembocan en la bahía de Hudson o directamente en el océano Ártico. Debido a las bajas temperaturas, la mayoría de estos ríos permanecen congelados muchísima parte de lo que es el año. Después tenemos lo que es la vertiente al Pacífico, que también son las cuencas que desembocan en el Pacífico. Comprende las cuencas formadas por ríos que nacen en las montañas del oeste del continente, lo que son las cordilleras de los Andes y las montañas rocallosas. Muchos ríos se alimentan con lluvias y nieve. En algunos tramos son muy rápidos y con frecuencia presentan cascadas que dificultan la navegación debido a que reciben el agua del derretimiento de las nieves, que es un agua muy fría. El caudal aumenta en los meses de verano por deshielo. Después tenemos lo que es la vertiente del Golfo de México, la cuenca que desemboca en el Golfo de México, como es el caso que la mayoría de los ríos nacen en las montañas rocallosas y en los Apalaches. También pertenecen a ella algunos ríos de América Central, como el San Juan en Nicaragua. Se destaca por su importancia la cuenca del Mississippi, con más de 3 millones de kilómetros cuadrados, abarca un tercio del territorio de Estados Unidos y es la más grande del mundo. ¿Tá? Los principales ríos son el del Mississippi y el río de Missouri. El Mississippi atraviesa de norte a sur la parte central de Estados Unidos y desemboca en lo que es el Golfo de México, en forma de delta, es quiere decir en forma de brazos de ríos que van desembocando y que van quedando islas entre medio. Es un río lento con meandros que registra frecuentes crecientes e inundaciones. Desde los tiempos anteriores a la colonización europea ha sido muy navegado. En la actualidad se ubica a sus orillas importantes ciudades y puertos como Memphis y Nueva Orleans. Después tenemos lo que son las vertientes al Atlántico, son las cuencas que desembocan en el Atlántico, como es la cuenca de Orinoco, que es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Tiene sus nacientes en el macizo de Guayana. Presenta gran cantidad de saltos que no lo hacen apto para la navegación, pero sí para la producción de energía hidroeléctrica. A lo largo de su curso inferior va depositando sedimentos que dan lugar a lo que es la formación de un gran delta en sus desembocaduras. La cuenca de Amazonas es una de las que tiene mayor extensión, abarca casi 7 millones de kilómetros cuadrados, es la más extensa del mundo. El río principal es el Amazonas, que nace en los Andes peruanos y desemboca en el Océano Atlántico, cerca de la ciudad brasileña de Belén, formando uno de los deltas más grandes del mundo. Y desde su curso medio e inferior es un río de llanura que presenta numerosos meandros y su gran caudal y profundidad lo hacen un río navegable y constituye una importante vía comercial, ya que cuenta con puertos como el de Manaos en Brasil. Después también tenemos lo que es la cuenca del Plata, que es la quinta cuenca más grande del mundo, que cuenta con 3.100.000 metros cuadrados. Los ríos principales son el Paraguay, el Paraná y el Uruguay, que al unirse forman el Río de la Plata, que desemboca en el Océano Atlántico. La cuenca comprende territorios de 5 países, como es el caso de Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Una gran diversidad climática y condiciones que le hacen muy apta para la vida agropecuaria. Se han construido varias represas para llevar a cabo lo que es la producción de energía hidroeléctrica, como es la represa de Salto Grande, Yacyretá, Apipé, Itaipú, entre otras. Si bien el régimen del río es irregular, varía con el monto de las precipitaciones. El caudal de los ríos se mantiene parejo porque las represas regulan el ascenso del nivel de agua. Sin embargo, son frecuentes las inundaciones en esos sectores.
Lo que es la cuenca de los Grandes Lagos, que eso se va a encontrar, que se localiza en el noreste de América del Norte, en la zona de frontera entre Estados Unidos y Canadá. Está compuesta por 5 cuerpos de agua principales y sus afluentes. Los lagos principales son de origen glaciario, esto quiere decir que a medida que los glaciares se retiran y se funden, hacia lo que es 10.000 años atrás, las grandes depresiones que había en el terreno fueron cubiertas por el agua, dando origen a los lagos. Estos lagos están intercomunicados mediante lo que es el río San Lorenzo y representan una de las vías fluviales más importantes de América. Este sistema constituye una salida hacia lo que es el océano Atlántico, a través del cual se pueden alcanzar los puertos de diversas partes del mundo y la región de los Grandes Lagos, que habita la mitad de la población canadiense y varios millones de estadounidenses, pues se localizan sobre los centros urbanos como Chicago, Detroit, Toronto y Ottawa. Van a apreciar en este caso la imagen de un mapa de América, en este caso las principales cuencas hidrográficas divididas por lo que es un límite de color rojo. En ese caso vamos a poder ver cómo están distribuidas por el continente americano las cuencas hidrográficas que hemos estado viendo hasta recién. Se van a encontrar con otra imagen que van a tener en forma de cuadro, cada cuenca tiene un nombre, como lo estuvimos viendo anteriormente, y tienen como un zoom, y ese zoom después le lleva una flechita de color rojo a donde están ubicadas en América esas cuencas. Está. Espero que les haya servido, chicos, esta parte de explicación teórica. Para los alumnos que no se fueron conectando en las clases virtuales, pueden tomar este video para poder entender y darle un cierre a esta clase de lo que es hidrografía de América y de los demás continentes. Chicos, nos estamos viendo en el próximo trabajo. Saludos y espero que estén muy bien.